Bienvenidos. En el vídeo de hoy, exploraremos los fascinantes 12 apóstoles, aquellos hombres que caminaron junto a Jesús. Pero espera, porque detrás de las historias conocidas se esconden secretos, traiciones y decisiones que cambiarán todo. ¿Quieres saber quiénes son? Aquí te lo contamos todo. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. 12. Pedro, también conocido como Simón Pedro y Cefas, fue el líder de los 12 discípulos. Provenía del antiguo pueblo pesquero de Betsaida, a lo largo de la costa norte del mar de Galilea. La Biblia retrata a Pedro como gentil pero firme y extremadamente leal a Jesús. Sin embargo, no era perfecto. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro, temiendo por su vida, lo negó para evitar persecuciones. Como hombre sin educación, Pedro carecía de conocimientos en la ley mosaica y era un aprendiz lento que cometía errores. Aunque demostró su capacidad cuando caminó sobre el agua con Jesús y presenció numerosos milagros. En el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, el emperador Nerón culpó a los cristianos y crucificó a Pedro, quien fue crucificado boca abajo por considerarse indigno de morir de la misma manera que Jesús. 11. Santiago, hijo de Zebedeo. También conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los principales discípulos de Jesús. Junto con su hermano Juan, preguntó a Jesús si debían invocar fuego del cielo sobre un pueblo que se negó a mostrarles hospitalidad. En el libro de Marcos, Santiago pidió a Jesús que él y Juan se sentaran a ambos lados de su trono y prometieron seguirlo hasta el martirio. El único martirio registrado en la Biblia fue la muerte de Santiago por la espada, ejecutada por el rey Herodes, quien probablemente lo decapitó. Según la tradición, Santiago fue misionero en España y fue enterrado allí, aunque murió en Jerusalén durante los primeros días de la iglesia cristiana. 10. Juan, hijo de Zebedeo, fue el tercer miembro del círculo interno de discípulos de Jesús y hermano de Santiago el Mayor. Se destacó por cuidar a María, la madre de Jesús, y correr junto a Pedro hacia el sepulcro vacío. Según la tradición, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Murió por vejez en el 98 después de Cristo, aunque los discípulos pensaron que Juan no moriría según la respuesta de Jesús. En realidad, Jesús indicaba que la muerte de Juan tendría un plan diferente. 9. Andrés, pescador y primer discípulo llamado por Jesús. Él estuvo estrechamente vinculado a él. Discípulo previo de Juan el Bautista, Andrés presentó a Pedro a Jesús y reconoció a Jesús como el Mesías. Aunque Pedro suele llevar el crédito por esta revelación, Andrés frecuentemente ocupaba un segundo plano en las Escrituras, posiblemente considerado menos importante o más joven que Pedro. Fue crucificado en el 60 después de Crescito, en la ciudad griega de Patras, en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, ya que se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Según los Actos de Andrés, permaneció suspendido durante 3 días predicando. En versiones anteriores se describía la cruz de Andrés como una cruz tradicional, pero en ambas versiones fue atado en lugar de clavado. 8. Felipe el Apóstol. Felipe es mencionado solo en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. Existen 4 hombres llamados Felipe en la Biblia, lo que a menudo confundía a los lectores tempranos. Se sabe muy poco sobre Felipe el Apóstol. Al igual que Pedro y Andrés, era de la ciudad costera de Betsaida, a orillas del mar de Galilea. La Biblia relata que algunos hombres griegos buscaron a Felipe porque querían ver a Jesús, sugiriendo que Felipe podría haber hablado mejor griego que sus compañeros discípulos. Se le conoce por llevar a Natanael ante Jesús en el libro de Juan. Jesús pone a prueba a Felipe preguntándole dónde comprar pan para una multitud hambrienta. En otras partes de las Escrituras, Felipe le pide a Jesús que les muestre a Dios el Padre. Hay relatos contradictorios sobre la muerte de Felipe,
que probablemente ocurrió alrededor del 80 después de Cristo. Algunos afirman que murió de causas naturales, mientras que otros sugieren que fue lapidado, decapitado o crucificado boca abajo. 7. Bartolomé. Se sabe poco sobre el apóstol Bartolomé, excepto su nombre. Está estrechamente asociado con Felipe en la Biblia, lo que sugiere que tenían una relación de algún tipo. Algunos creen que Bartolomé también podría haber sido Natanael en el Evangelio de Juan, ya que se asocia estrechamente con Felipe. No se menciona a Bartolomé en Juan, pero hay desacuerdo sobre si Bartolomé y Natanael eran personas diferentes. Bartolomé probablemente fue martirizado, al igual que la mayoría de los otros apóstoles, y hay diversas afirmaciones sobre su muerte. Según la versión más popular y gráfica, fue desollado vivo y luego decapitado. Las representaciones artísticas de la muerte de Bartolomé a menudo lo muestran desmembrado o sosteniendo un cuchillo de desollado. Otras versiones sugieren que fue golpeado, crucificado boca abajo, descolgado mientras aún estaba vivo, desollado y decapitado, o simplemente decapitado. Aunque los detalles precisos de su muerte son inciertos debido a las historias conflictivas, está claro que no murió de causas naturales ni de vejez. 6. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos que recaudaba dinero para Roma de sus compatriotas judíos en el judaísmo del siglo I. Esta profesión era una de las más criticadas y odiadas, vista como una forma de traición que representaba la ocupación de Israel por parte de Roma. Y es que Mateo es mencionado solo 7 veces en la Biblia, pero es uno de los discípulos más conocidos. Según los evangelios, Jesús se acercó a él en la recaudación de impuestos y le pidió que lo siguiera. Luego ambos cenaron en la casa de Mateo con muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús hizo esto no para demostrar una falta de carácter, sino para mostrar que incluso las personas que la sociedad consideraba irredimables eran aceptadas por Dios. Las circunstancias de la muerte de Mateo son en gran medida un misterio. Una cuenta sugiere que murió de vejez, pero es más probable que fuera mártir, al igual que la mayoría de sus compañeros discípulos. Hay diversas versiones sobre lo que pudo haberle sucedido, incluyendo historias sobre ser decapitado, apuñalado, quemado o lapidado. 5. Tomás, el apóstol. Tomás no es mencionado con frecuencia en la Biblia, y los detalles de su vida son conflictivos y oscuros. Sin embargo, se hizo conocido por su escepticismo durante un evento particularmente famoso, que le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. El Evangelio de Juan describe cómo Tomás dudó de la resurrección de Jesús, afirmando a sus compañeros discípulos: «A menos que vea las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo donde estaban los clavos, y meta mi mano en su costado, no creeré». Jesús apareció y ofreció a Tomás tocar sus heridas, como él mismo había dicho que necesitaba hacerlo para creer en la realidad de la resurrección. 4. Santiago, hijo de Alfeo. En caso de que no lo hayas notado, Santiago era un nombre popular durante los tiempos bíblicos. El apóstol Santiago, hijo de Alfeo, solo se menciona en las 4 listas de los apóstoles, lo que significa que solo 2 cosas se conocen con certeza sobre él: que su nombre era Santiago y que su padre se llamaba Alfeo. Hay numerosas especulaciones sobre él, pero ninguna de ellas puede ser probada como hechos. Para complicar las cosas aún más, mientras está claro que Santiago, hijo de Alfeo, era una persona diferente a su compañero apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, hay otras 2 personas llamadas Santiago en la Biblia. Uno de ellos es el hermano de Jesús, también conocido como Santiago el Justo, y el otro es conocido como Santiago el Menor, y no está claro si cualquiera de ellos es la misma persona que Santiago, hijo de Alfeo. Incluso la iglesia primitiva tuvo dificultades para entender esto. Debido a toda esta confusión, es difícil decir cómo murió Santiago, hijo de Alfeo. El hermano de Jesús, Santiago el Justo, tuvo un final violento cuando fue empujado desde el pináculo del templo, golpeado con un garrote y luego lapidado hasta la muerte. 3. Judas, el apóstol. Judas, también conocido por varios nombres como
Judas de Santiago, Tadeo, Judas Tadeo y Lebeo, es algunas veces considerado como el hermano de Jesús, aunque no hay declaraciones claras en la Biblia que respalden esta afirmación. Es difícil especular sobre la vida o muerte de Judas, el apóstol, sin considerarlo como una posibilidad. Sin embargo, se cree que Judas, el apóstol, era una persona diferente a Judas Iscariote, y se cree que usaba el apodo de Tadeo para distinguirse de Judas, quien no era exactamente una figura bien vista en la iglesia durante ese tiempo. La tradición sostiene que Judas, el apóstol, fue martirizado junto a Simón el Celote en lo que ahora es la ciudad de Beirut en el año 65 después de Cristo, cuando la región formaba parte de la provincia romana de Siria. 2. Simón el Celote. El nombre de Simón el Celote solo aparece en las 4 listas de los apóstoles. Nadie sabe qué significa su apodo el Celote. Una posibilidad es que fuera miembro de una secta judía llamada los Celotes, un grupo que buscaba revoluciones en busca de un Mesías. Otra posibilidad es que fuera ferviente en el estudio de la ley mosaica o por Jesús y sus enseñanzas. Algunas traducciones erróneas tempranas de la Biblia confundieron a Simón con el hermano de Jesús y lo referían incorrectamente como Simón el Cananeo, lo que llevó a la creencia errónea de que Simón el Celote estaba presente durante el primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino. Ahora se piensa que esto puede no haber sido el caso. Según la tradición, Simón predicó en Egipto, pero casi nada más se sabe sobre él, y hay historias contradictorias sobre su muerte. Los registros más antiguos son de siglos después de su muerte, lo que hace aún más difícil afirmar con confianza lo que probablemente sucedió. Durante el siglo V, el historiador armenio Moisés de Turín escribió que Simón fue martirizado en el reino de Iberia, una recopilación de historias de vidas de santos conocida como la leyenda dorada. Afirma que Simón el Celote fue martirizado en Persia en el año 65 después de Cristo. Los cristianos etíopes dicen que fue asesinado en una región central de Israel llamada Samaria. Una cuenta dice que Simón fue crucificado en Gran Bretaña en el año 61 después de Cristo, mientras que otra historia afirma que fue cerrado por la mitad. Por otro lado, la tradición oriental sostiene que murió de viejo en la antigua ciudad de Odesa. 1. Judas Iscariote. El apóstol más famoso, o tal vez infame, fue Judas Iscariote. Incluso hoy en día, su nombre es sinónimo de la palabra traidor. En algún momento, Judas probablemente fue considerado confiable, ya que era el tesorero designado por Jesús y los discípulos. Sin embargo, la misma escritura que describe su trabajo también menciona lo poco confiable que era. Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena que sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Luego se dirigió a Judas y le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». En ese momento, ninguno de los otros apóstoles entendió lo que eso significaba, ya que asumieron que Jesús hablaba de algo relacionado con el dinero. Según la Biblia, Judas se reunió con algunos sacerdotes y acordó traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Más tarde, se acercó a Jesús seguido por una turba armada, que lo capturó y lo llevó a ser crucificado. De esta manera, la avaricia motivó a Judas a hacer algo que llevó a la muerte de Jesús. Inmediatamente se arrepintió de lo que hizo, pero su vida quedó arruinada. Según el libro de Mateo, Judas se ahorcó. El Evangelio de Lucas describe cómo Judas usó el dinero que recibió por traicionar a Jesús para comprar un campo donde cayó de cabeza. Según la Escritura, su cuerpo se rompió. No está claro qué significa esto, y ambas cuentas fueron escritas después de la muerte de Judas, por lo que es posible que los escritores hayan obtenido algunos detalles incorrectos. A menudo escuchamos hablar de los 12 apóstoles como un grupo, pero es fascinante aprender más sobre cada uno de ellos individualmente. Coméntame, ¿qué opinas sobre ellos? ¿Crees que fueron relevantes en la vida de Jesús? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.